Me gozo el tener la oportunidad de volver a contactar con cada uno de ustedes y agradecerles nuevamente el permitirme entrar a la intimidad de su hogar para compartir en este tiempo de meditación algo de la palabra de Dios antes de que vayamos a descansar. Me pareció muy interesante la lectura de este día de la edición especial de nuestro pan diario, que yo deseo compartirla con ustedes, esperando que sea de bendición para sus vidas al iniciar esta semana laboral. Dice así, titulándose Más de lo que podemos imaginar. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esta es una expresión que el apóstol Pablo declara en la epístola a los Efesios, el capítulo 3, el versículo 20. Y comienza la lectura de la manera siguiente. ¿Cuáles son los 5 mejores juguetes de todos los tiempos? Jonathan H. Liu sugirió los siguientes. Escuche: palo, caja, cuerda, cilindro de cartón y barro. Son fáciles de conseguir, son de multiuso, para todas las edades, económicos, sin baterías y potenciados por la imaginación. La imaginación juega un papel vital en nuestra vida. Por eso no es extraño que el apóstol Pablo la haya mencionado en su oración por los seguidores de Cristo en Éfeso. Después de pedirle a Dios que los fortaleciera con el poder de su Espíritu, oró para que fueran capaces de captar y experimentar la dimensión plena del amor de Cristo. Al concluir, glorificó a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A menudo, nuestra experiencia en la vida limita nuestras oraciones. Situaciones que nos parecen imposibles de cambiar, hábitos destructivos que permanecen inquebrantables, actitudes antiguas que no nos sentimos capaces de modificar. A medida que pasa el tiempo, podemos empezar a sentir que nada puede cambiar. Pero Pablo dice que no es así. El poder de Dios puede hacer en nosotros mucho más de lo que nos atrevemos a pedirle o incluso a soñar. Nunca midas el poder ilimitado de Dios con tus limitadas expectativas. Qué interesante final. Nunca midas el poder ilimitado de Dios con tus limitadas expectativas. Como dice la palabra del Señor en Isaías, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y lamentablemente muchas veces los hijos de Dios queremos que Dios piense como nosotros pensamos. Jamás va a suceder eso. Somos nosotros los llamados a pensar como Dios piensa. Y cuando dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios no son los pensamientos nuestros, quizás diga usted, entonces, ¿cómo es que somos llamados a pensar como Dios piensa? Muy sencillo. Para poderlo lograr, nosotros tenemos que soltar, que dejar o renunciar a nuestra propia manera de pensar. Tenemos una mentalidad con limitaciones o con límites. Y de pronto decimos, esto no va a alcanzar, esto no puede hacer. Y lo declaramos, ¿sí? Nunca decimos, si el Señor quiere, esto va a alcanzar, porque Dios siempre es abundante. Y la verdad es que la vida cristiana
es bien interesante porque al caminar con Cristo uno siempre termina siendo sorprendido por el poder, por el amor y por la misericordia de Dios. Yo creo que cuando nosotros vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor, nos damos cuenta cómo el Señor, si nos da la vida, provee todo lo necesario para que vivamos ese día. Y estamos de día en día. Entonces, Dios, si nos creó, Él cuida de la creación. La palabra del Señor dice que si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que los pajaritos ni siembran ni hilan, pero el que los creó, o sea Dios, provee para que nada les falte. Y ninguno de estos pajaritos cae al suelo muerto por inanición, o sea, porque le faltó alimento y se murió. Creo yo que si Dios tiene cuidado para que los pajarillos les supla su necesidad, ¿cómo no va a suplir nuestras necesidades? Cuando a través del profeta Isaías nos manda a renunciar nuestro pasado, el Señor dice que otra vez Él abrirá caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y uno se pone a pensar, esto literalmente es imposible. ¿Cómo abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad? No, está utilizando un lenguaje figurado que significa que Dios siempre nos sorprenderá con cosas milagrosas, en donde nosotros vamos a estar sorprendidos de las grandes cosas que Dios ha preparado para sus hijos. Cuando nosotros seguimos al Señor y tenemos una petición delante de Él, nosotros debemos de estar con la expectativa de lo que Dios va a hacer. Dios sabe lo que necesitamos para cada día y Dios sabe cuando nosotros le pedimos lo que queremos, aunque le hemos dicho conforme a tu voluntad, Señor, pero Dios sabe lo que necesitamos. Pero el Señor siempre nos va a dar más. Cada vez que el Señor hacía un milagro, se manifestaba de manera extraordinaria. Cuando hizo la multiplicación de los panes y los peces, siempre quedaron 12 cestas de pan. Entonces, que esta semana, al iniciarla, usted venga con este pensamiento, rompa por todo paradigma de su mente, renuncie a su propia manera de pensar, ya lo hablábamos el viernes pasado, cómo tenemos que pensar y dejar que sea Dios quien nos sorprenda en lo que Él quiere hacer esta semana para cada una de nuestras vidas. Es mi deseo que Dios les sorprenda en esta semana. El Señor les bendiga.